Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy continuamos con el estudio de los derechos reales de disfrute sobre cosa ajena. En este caso, el derecho real de uso y el derecho real de habitación. Este derecho real de uso por el que vamos a comenzar es también el derecho de usar y gozar sobre la cosa que pertenece a otro en propiedad. Pero así como en el caso del usufructo, ese derecho, esa facultad de uso y goce era íntegra, ilimitada, uso y gozo como usufructuario de toda la facultad que tenía el titular dominial, en el caso del derecho de uso aparece el límite. El titular del derecho de uso puede usar y gozar de la cosa de otro, pero en forma limitada. Y esos límites indefectiblemente deben estar claramente consignados en el título constitutivo. Tan necesario es esto, tan riguroso es el límite, que aun cuando, por ejemplo, el uso de un inmueble se realizara, como debe ser siempre en materia de inmuebles, que se realiza por escritura pública, aun cuando se lo denominara constitución de derecho real de uso, si no existe consignado claramente el límite, será usufructo. Y así lo dice rotundamente el artículo 2154, que precisamente nos precisa la definición de la figura y dice: el uso es ese derecho real que consiste en usar y gozar de la cosa ajena, ya sea en una parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, que comparte con el usufructuario la carga de no alterar su sustancia. ¿Por qué? Porque una vez extinguido debe restituir la cosa en el estado en que se encontraba. Ahora bien, como vemos, únicamente puede ser constituido a favor de una persona humana. No necesariamente debe debe constituirse para cubrir las necesidades del usuario y su familia. Anteriormente era de esa manera, pero sí que debe estar ceñido a un límite. En la Constitución tiene que ver mucho esa persona en especial. ¿Cuál es el derecho que se le confiere y por cuánto tiempo a ese individuo en particular que va a adquirir la calidad de usufructuario? Y ese usufructuario usa y goza de la cosa. Y saben ustedes que aún cuando él tiene un uso limitado, pero supongamos que no existiera más, que se trata de frutos y que una vez abastecida la cantidad de frutos que pueden responder al usufructuario y su familia y no hubiese más, son preferidos los del usufructuario a los del titular dominial. Es decir, que estamos hablando de un derecho sumamente fuerte porque es un derecho real, si bien en forma limitada, si bien este titular de derecho real no podrá transmitirlo, no podrá constituir sobre la cosa derechos reales. El código nada aclara respecto a los derechos personales. Ahora, con relación a la ejecución de los acreedores, sí, nosotros dijimos los derechos de disfrute son derechos patrimoniales e integran el patrimonio, pero es importante tener en cuenta que aun cuando todo derecho que integra el patrimonio es embargable y es ejecutable, en el caso del derecho de uso, si está limitado a las necesidades del usuario y su familia, es inembargable, conforme el 2157. Y vemos también otro derecho real, que es el derecho real de habitación. En este caso, el objeto del derecho real es la facultad de morar, la facultad de habitar en un inmueble que pertenece a otro.
ya sea en todo el inmueble o en una parte material. Este derecho de habitación, bueno, por supuesto, solo puede constituirse a favor de una persona humana. Si ustedes me dicen, no me imagino cómo podría lograrse la inscripción registral cuando no es respecto de todo el inmueble, sino de una parte, ¿no? Pero más allá de esa inquietud así que dejo planteada, es un derecho que puede constituirse de ese modo y supletoriamente se le aplican las normas del usufructo. Así lo dispone el artículo 2159. ¿Qué limitaciones tiene este derecho? No es transmisible. No es transmisible por actos entre vivos, no es transmisible por causa de muerte. El habitador no puede constituir derechos reales ni derechos personales. No es ejecutable por los acreedores del habitador. Debe abonar los impuestos y las contribuciones y reparaciones que sean necesarias para la conservación de la cosa en la esfera en la que recae su derecho. Y en esa parte proporcional, cuando él habita sobre una parte proporcional de la cosa, bueno, en esa misma proporción deberá contribuir a los gastos. Son genéricamente esos otros dos derechos reales que son el de uso y el de habitación. Pero ahora nos vamos a dedicar a dos temas muy, muy importantes, de una gran trascendencia social, que son el derecho real de habitación del cónyuge supérstite y del conviviente supérstite. El derecho real de habitación del cónyuge supérstite es un derecho real sobre cosa ajena, que nosotros ya podemos delinear con todo lo que hemos visto en esta clase y en la anterior respecto a los derechos de disfrute sobre cosa ajena. Y este derecho real tiene la particularidad, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es un derecho de habitación, pero que no se encuentra regulado en el libro cuarto, conjuntamente con los otros derechos reales. Está regulado en el libro quinto, donde se trata la transmisión de los derechos por causa de muerte, es decir, las sucesiones. Y precisamente en el artículo 2383. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué este derecho real se encuentra regulado allá en el libro quinto? Cuando se tratan las sucesiones y no en el libro cuarto. Es que ocurre precisamente que el derecho real de habitación del cónyuge supérstite se inserta en el plexo de normas jurídicas que pretenden enfrentar las tremendas consecuencias, los efectos irremediables de la finitud humana. Pero bueno, antes de adentrarnos en las características propias de este derecho real, yo les voy a contar una historia. Es una historia que solemos contar siempre en clase porque fue así. De verdad, ocurrió. Como habrán ocurrido tantas otras, pero esta historia es la historia de la tía Cota, de mi tía Cota. La tía Cota, les cuento. La tía Cota estaba casada con mi tío Pedro, que era viudo de su primer matrimonio y tenía un hijo ya grande de su matrimonio anterior. Y bueno, y la tía Cota y el tío Pedro vivían bien, porque ellos tenían su casita propia y el tío trabajaba y no tenían grandes lujos, pero tampoco había necesidad, es decir, la vida transcurría así, normalmente, sin sobresaltos, hasta que un día, imprevistamente, tío Pedro falleció.
Y yo supongo que habrá sido por el año 72, yo lo recuerdo porque aún yo no había cumplido 15 años. Y el tío falleció y se inició la sucesión. Y esta casita en la que ambos vivían y en la que habían vivido a lo largo de su matrimonio, porque tío Pedro había quedado viudo muy joven, esa casita entró en sucesión, porque había otro heredero, que era el hijo del tío. Y bueno, por efecto de la sucesión, adquieren la propiedad por causa de muerte, por actos mortis causa, como dijimos, un 50% indiviso la tía Cota y un 50% indiviso el hijo. Después veremos cuando estudien sucesiones, ¿no? La diferencia finita entre condominio y comunidad hereditaria, pero esencialmente nosotros ya estamos en posibilidad de comprender lo que esto significa. Y bueno, cuando el hijo de tío Pedro, o sea, mi primo, pide la partición, ¿y de qué manera se hace la partición? Y esto lo estudiamos cuando no es posible partir en especie y a partir de la venta. Y se puso en venta y el inmueble se vendió. Y así fue. Así fue como la tía Cota quedó en la calle. Porque con ese 50% indiviso que cobró de la casita, menos los gastos de sucesión, de inmobiliaria, de escritura y una pequeña pensión que apenas le alcanzaba para vivir sin el ingreso, sin el único ingreso, porque al momento del fallecimiento el que trabajaba era el tío. Por supuesto, nada pudo comprar. Y así fue. La historia de la tía Cota, que yo recuerdo, ¿no? Pero siempre la contaba mi mamá. Y mi mami decía, pensar la tía Cota que quedó sin casa cuando el hijito del tío Pedro, que ya era grande, le pidió la parte. Esa forma le pidió la parte, aunque a ustedes les parezca mentira, sigue siendo, aún hoy, el modo en que muchas viudas y viudos, cuando vienen a la consulta, manifiestan su temor a que el hijo, que a veces es el hijo de ambos, a veces el hijo de uno, o la nuera si ese hijo falleció y sus propios hijitos, lo que ellos dicen, y si los otros herederos piden la parte, ¿qué voy a hacer cuando pidan la parte? Miren, yo tengo presente que eso ocurrió allá por el año 72, cuando con ese verbo que aún sigue utilizándose, con esa locución que utilizan aún hoy viudas y viudos, mi primo, pidió la parte. ¿Y saben qué? ¿Por qué esto es así? Porque hasta el año 1974, o sea, 2 años después del fallecimiento del tío, efectivamente, cada vez que el hijo pedía la parte, necesariamente todas las tías Cotas o los tíos Pedros, si hubiese fallecido ella, quedaban en la calle. Sin embargo, el artículo 3574 bis, que fue incorporado al Código Civil en el año 1974, crea este derecho real que hubiera protegido a la tía Cota, que se llama el derecho real de habitación del cónyuge sopértite. Y ese derecho precisamente confiere al cónyuge sopértite, al cónyuge viudo, el derecho real, vitalicio y gratuito de habitar en el inmueble que fue asiento del hogar conyugal. Y hubiera sido, en el Código de Vélez,
el único inmueble habitable. Pero ese derecho tan fuerte prevalecía aún ante el derecho de los herederos. Apenas 2 años antes que hubiese salido la norma, y tal vez la tía Costa no habría penado sin hogar hasta su muerte. Pero ¿saben por qué les digo tal vez? Porque la particularidad que tenía ese derecho real es que el juez no podía de oficio imponerlo. Necesariamente se conseguía a solicitud de parte. ¿Y qué ocurría? Era un derecho prácticamente desconocido, como lo es hoy el nuevo derecho real de habitación. De allí la importancia, la trascendencia social, de que nosotros podamos manejar ampliamente estos institutos, porque al ser desconocido, hasta hace apenas 4 o 5 años no poder imponerlo el juzgador de oficio, a pedido del heredero y desconocido por las distintas tías Cotas o tíos, y desconocido lamentablemente por los colegas, continuaban a pesar de esta ley desde el año 74, quedando en la calle. Otra particularidad que tenía este derecho era que se perdía, fíjense ustedes, se extinguía el derecho, este derecho de habitación, si el cónyuge o la cónyuge viuda contraía nuevas nupcias. Uy, qué raro nos suena eso, ¿verdad? A la luz de los nuevos paradigmas del derecho. Pero bueno, si bien me parecía interesante contarle los antecedentes normativos, vamos a ver de qué manera está regulado actualmente el instituto. Hoy, este derecho real de habitación vitalicio y gratuito concede al cónyuge sopérstite la facultad de habitar el inmueble en forma gratuita, como dijimos, en forma vitalicia. Pero claro, conforme los nuevos paradigmas del derecho, este derecho no se extingue si contrae nuevas nupcias o si, por ejemplo, contrae o constituye una unión convivencial con alguna otra persona. Es un derecho que, claro, requiere que todo el inmueble haya sido del causante, ya sea propio o ganancial, pero todo el inmueble del causante, no que se trate de un condominio, porque en ese caso lo que el causante tenía era un porcentual, no una propiedad íntegramente. Otra característica de la nueva regulación es, por supuesto, que el derecho no puede oponerse a los acreedores del causante. Esos son los caracteres centrales. Ahora vamos a ver concretamente cómo está regulado en el código, que dice: el cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación, vitalicio y gratuito, y de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Y también aclara lo que vimos, que este derecho es inoponible a los acreedores del causante. ¿Qué nos interesa entonces resaltar? Que es un derecho vitalicio y gratuito, que no importa si el inmueble es propio o ganancial, y a la luz de la nueva normativa, tampoco es requisito que se tratara del único inmueble habitable. Este es un derecho real que recae sobre aquel inmueble que tenía la característica de constituir el hogar conyugal, el asiento, mejor dicho, del hogar conyugal de los cónyuges antes del fallecimiento.
Este derecho real, como recién vimos, no se extingue por el matrimonio o la unión convivencial del supérstite. Y otra cosa importante, ¿y por qué en este momento sí decimos que si nosotros lo conocemos y lo manejamos, sí vamos a hacerlos efectivos, una tutela efectiva del derecho? Porque el 1894 no da lugar. Es rotundamente tuitivo el instituto. ¿De qué? Del derecho real de habitar, del derecho de la vivienda. En ese caso, regula lo que ya hemos adelantado y hemos nombrado en las primeras bolillas, un caso de adquisición legal de los derechos reales. Dice el 1894, se adquieren por imperio de la ley el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Este derecho, que hoy es un derecho que rebosa de alegría su constitución por el flujo intuitivo que conlleva y que, claro, demuestra nítidamente cómo tensionan, ¿verdad?, esto que hace apasionante nuestra profesión, que es la tensión permanente entre los derechos. Porque por un lado tengo el cónyuge supérstite, el cónyuge viudo, que a lo largo de la vida se encuentra en la necesidad de vender el único inmueble que constituye el asiento del hogar conyugal. Y por el otro los herederos que tienen el derecho de suceder a su causante, pero sin ninguna duda que lo tienen. Estos son los dos derechos que tensionan. El inmueble es uno. O le concedemos el derecho real de habitación al cónyuge supérstite en forma vitalicia, o definimos por el derecho de los herederos. Pues el derecho ha optado, y ha optado por el derecho del cónyuge viudo. ¿Y qué ocurre con una otra novedad? Y otra novedad que tiene que ver con todo esto que nos ha pasado y que nos está pasando con el nuevo Código Civil y Comercial, porque este gran cambio de paradigmas que se produce en el 2015, mejor dicho, el cambio de paradigmas que ya venía incorporándose a la Constitución, pero que no estaba allí latente en el derecho privado. Por eso decimos que el código implica la constitucionalización del derecho privado, la internalización del derecho privado, porque así como los nuevos paradigmas del derecho no nos permite pensar que si vamos a proteger al cónyuge viudo, dejemos de protegerlo porque se case. ¿Qué es esto? Es una punición, es un castigo. Si lo protegemos porque a lo largo de la vida tuvo ese asiento de hogar conyugal y definimos que es prioritario defenderlos, pues entonces ese derecho lo tenemos que defender, se case o no se case, tenga unión convivencial o no tenga una nueva unión convivencial. Pero con ese mismo criterio y el criterio de la defensa del derecho de habitación, también hay otra gran reforma en materia de familia. Nosotros hoy, a la luz del nuevo ordenamiento jurídico, tenemos familias. Así como un día dijimos, tenemos hijos. Así. Ni legítimos, ni ilegítimos. Tenemos hijos. Y hoy tenemos familia. El término de familia no está ligado a la institución matrimonial. Claro que el matrimonio es un instituto con grandes facetas protectorias, pero hay otras familias. Y dentro del marco de libertad del individuo, pues puede optar entre casarse o no casarse. Pero cualquiera sea la opción que él ejerza, vemos
la necesidad de proteger al viudo. Claro, esto era impensado, porque esto surge a partir de que el Código reconoce el instituto de la unión convivencial. Esta unión y esta formación de una familia con o sin hijos, ¿verdad? Porque también es un derecho tener hijos o no tenerlos. Entonces, estas dos personas que decidieron vivir juntas, que formaron una familia, que tuvieron una unión convivencial de más allá de 2 años y uno de ellos muere, tal vez a los 15, 20, ¿no? Años o más, fíjense ustedes, ya han pasado 5 y hay uniones que demuestran su existencia desde mucho tiempo atrás. Nos encontramos nuevamente con que el fallecimiento de uno deja al otro de un día para el otro, de repente, sin un lugar donde vivir. Y bueno, y acá viene el instituto que les presento y está regulado en el artículo 527 como efectos de la convivencia. Y claro, no es lo mismo que el derecho de habitación del cónyuge supérstite. Vemos que hay una diferencia importante. Siempre el aspecto central de la protección es la protección de la vivienda familiar a lo largo de la convivencia y también después de la muerte de uno de los convivientes. Pero este derecho real que concede la habitación gratuita y que también es de adquisición legal, sin embargo, es limitado en el tiempo. Es limitado por el plazo de 2 años. Y, bueno, claro está, puede ser que el inmueble sea todo del propietario, o sea, del causante que le decimos al fallecido, y en ese caso sí operará, pero no cuando lo que él tiene no es todo el inmueble, sino un porcentual, no cuando el inmueble está en condominio. Otra diferencia, además de esta limitación temporal, está dada porque sí, en este caso, el derecho real se extingue en caso de que antes de esos 2 años el conviviente supérstite contrajera nuevas nupcias o una nueva unión convivencial, porque se ha decidido que allí cede esta cuestión protectoria y prevalece el derecho de los herederos. Otro elemento a tener en cuenta en el caso del conviviente supérstite es que realmente no debe tener otra propiedad donde vivir y no tener posibilidades económicas que le permita a los herederos invocar para pedir la extinción de este derecho. Claro, nosotros nos preguntamos, ¿no? En un primer momento, y esto hay una nota de doctrina que también les he transmitido, ¿cómo se concilia este artículo 527 que dice que debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que el conviviente carezca de vivienda propia, habitable o de bienes suficientes para provérsela? ¿Cómo se compadece con la adquisición legal del derecho? ¿Lo adquiere igual? Es decir, concretamente, ¿lo adquiere igual? Mi opinión es que sí, que es de pleno derecho, que el conviviente lo adquiere y que desde el momento del fallecimiento tiene estos 2 años que le confiere la ley para usar y gozar en forma gratuita, habitar, rectifico, el inmueble, y que es facultad de los herederos invocar durante este periodo que tiene medios propios de vida, que tiene otro inmueble en el cual vivir.
Como ven, son figuras sumamente numerosas y, claro, las podemos interpretar dentro del reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. Este es precisamente ese derecho humano, ese es el instituto protectorio que la ley ha tenido en cuenta a regular. Este instituto que será vitalicio en el caso de que las partes hayan decidido contraer matrimonio y que estará limitado por un plazo de 2 años cuando también en el marco de libertad de las partes han decidido una unión convivencial. Bueno, nos vemos pronto. Chao, chao.